Amados hermanos, muy buenas noches. Es un gran gozo estar aquí delante de ustedes con el objetivo de compartirles la palabra del Señor. Durante los últimos meses, desde que comenzó la pandemia, cada vez que me tocó compartirles la palabra, lo hice en base a las parábolas del Señor. El día de hoy tocaremos la parábola que se encuentra en Marcos 4, del 26 al 29, que dice de esta manera. Decía además Jesús: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hablemos un poco del contexto de esta parábola. El capítulo 4 de Marcos comienza relatándonos que Jesús y sus discípulos estaban junto al mar y, como ya era de costumbre, mucha gente se reunió alrededor de Jesús con hambre de escuchar sus palabras. Entonces Jesús se subió a un bote y sentado ahí se dirigió a la multitud que atenta lo escuchaba desde la tierra. Estamos en Galilea. La gente que se agolpaba alrededor eran seguramente pescadores, artesanos y agricultores. Y como siempre, estaban también por ahí un conjunto de fariseos listos a tender trampas, intentando hacerle caer. Lo que quiero decir es que muchos de los que se encontraban en este gentío eran creyentes, que sinceramente querían conocer más de Jesús y escuchar su palabra. Pero también estaban muchos otros que, incrédulos, venían con la sincera intención de verle equivocarse y de encontrar alguna cosa de qué acusarle. Y la parábola comienza de esta manera. Así es el reino de Dios. Tal y como habíamos visto en capítulos anteriores, muchas de las parábolas empiezan con una fórmula parecida. Las parábolas son narraciones de experiencias cotidianas con las que podemos comprender verdades eternas. Jesús nos explica que el uso de parábolas era un método empleado para que los incrédulos tengan la verdad ante sus ojos y no puedan comprenderla, pero que los creyentes en ese mismo instante y ante las mismas palabras puedan ser edificados. Mateo 13, del 10 al 17, dice de esta manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: Maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. La parábola continúa diciendo, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús comienza hablándonos de la labor del agricultor, algo tan común en esa época que cualquiera podría entender cómo es la labor del que siembra. Continúa la parábola diciendo, duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La labor agrícola en aquella época era tan común como misteriosa. En nuestros días conocemos muchas cosas acerca de cómo germina la semilla en la tierra y se multiplican sus células de acuerdo a lo programado en su ADN. Sabemos cómo recibe del suelo los nutrientes que necesita, el papel de la humedad en su desarrollo y cómo, luego de un tiempo de crecimiento bajo tierra, esta plantita se expone al sol y empieza a recibir de este la energía para poder continuar su madurez a través de la fotosíntesis. Aún así, con toda nuestra ciencia, hay cosas que aún no podemos comprender.
Pero ahora quiero que nos pongamos en el lugar de aquellos que recibieron esta parábola originalmente. Hace 2000 años, el cómo es posible que una semilla pequeñita con el pasar del tiempo pudiera convertirse en un gran árbol y ella misma producir miles de otras semillas, era un misterio formidable. Continúa la parábola diciendo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Jesús nos está detallando lo que podemos ver acerca del desarrollo de una de las plantitas más populares de la época, la espiga de trigo. Ellos no tenían idea de lo que pasaba internamente, pero sí que conocían perfectamente las señales externas para poder juzgar el grado de desarrollo de una plantita. Y la parábola continúa diciendo, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En base al conocimiento de lo que podían ver, los agricultores juzgaban el momento preciso en el que había de cosechar los frutos para que el grano no se malogre, aún estando en la espiga. Muy bien, esta es la parábola. Ahora vamos a ver su interpretación. Hermanos, ¿de qué está hablando esta parábola? Esta narración solo es la continuación de la parábola del sembrador, que se encuentra en el comienzo de este mismo capítulo, en donde Jesús comparaba a los que recibían la palabra con 4 posibles tipos de tierra: la que está junto al camino, la que está llena de espinos, la del pedregal y la buena tierra. Esa primera parábola concluía con que la semilla que está en buena tierra producía mucho fruto. Pero, ¿qué sucede con esta plantita? ¿Por qué es que crece? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cuándo ha de ser segado este fruto? Estas son las preguntas que responde la parábola que nos ocupa. Y vamos a detallarlas en 2 puntos. Primer punto. No vemos el proceso interno, pero aún así no dejamos de alimentar a la plantita, pues sabemos que tarde o temprano veremos los frutos. Así como el agricultor de la época de Cristo no sabía exactamente cómo era que crecía la semillita debajo de la tierra, ni cómo era que internamente seguía desarrollándose, sea bajo la luz del sol o en la oscuridad, tampoco nosotros sabemos cómo es que se va desarrollando la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Pero eso importa poco. El agricultor sabía que tarde o temprano habría frutos y por eso no dejaba de proteger sus retoños, regarlos y limpiarlos. No sabemos el ritmo al que avanza la madurez espiritual. En algunos se da muy rápidamente, en otros tarda mucho más. Yo, por ejemplo, fui bautizado a los 12 años, pero recién a los 18 empecé a madurar realmente. Y aún así, muy poco a poco. Es en estos últimos años que se empieza a evidenciar cambios importantes. Cambios que los que me conocieron desde niño, seguro, habrán notado con algo de asombro. En otros es mucho, pero que muchísimo más rápido. Y así como el agricultor de antaño no sabía exactamente qué procesos se dan internamente, pero aún así no dejaba de proteger, alimentar y limpiar sus campos cultivados, nosotros tampoco debemos dejar de alimentar, cuidar y apoyar a nuestros hijos, nuestra familia y a nuestros hermanos en Cristo, teniendo la certeza de que por la gracia de Dios, tarde o temprano, veremos el fruto. Segundo punto, todo tiene un fin. Cuando Dios ve que nuestro fruto ha madurado lo suficiente, entonces cosecha, o sea, nos lleva. Amados hermanos, no olvidemos que Dios está en control de todas las cosas y que nada sucede sin su consentimiento. Que la vida de sus hijos está totalmente en sus manos y que Él nos lleva cuando Él así lo desea. Así como dicen las Escrituras en Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte física para el creyente es el día de la cosecha, es un día de alegría para aquel que es llevado.
porque en el lugar al que nos dirigimos será Dios mismo quien enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde no habrá más muerte, llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas aquí sufridas habrán pasado para siempre. Pablo nos decía con toda convicción que el vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano maduro, que entiende todas estas cosas, no teme ni siquiera a la muerte. Es más, espera gozoso el día de su partida. Pero mientras espera, comparte este mensaje de paz y salvación. El desafío para el día de hoy. ¿Tienes hijos, hermanos, familiares o amigos que han abierto su corazón a la palabra, pero en quienes has visto muy pocos resultados, muy pocos frutos? No te rindas. Sigue alimentándoles en cada oportunidad con la palabra de Dios. Cuídalos y apóyales. Dios, en su gracia, dará el crecimiento y en su momento se verán por fin los frutos anhelados. Solo no te rindas. Segundo desafío. Ten siempre presente que ninguna muerte es un accidente a los ojos del Señor, especialmente la de un creyente. Nosotros no nos vamos demasiado pronto ni demasiado tarde. El Señor nos lleva en el momento justo. Y el día de nuestra partida es el día de la cosecha, el día más dichoso. Por lo tanto, que no existe el temor, porque sabiendo lo que nos espera, entendemos que hasta nuestra muerte es un acto de misericordia de parte del Señor.